Bendiciones de parte del Eterno y de su amado Hijo. Aquí estamos llevando la información acerca de lo que es el pecado, lo que nos separa o aísla del Eterno, lo que Satanás introdujo a través del espíritu inmundo al hombre. Eso hay que entenderlo y ser muy claro en esto. En el Edén, Satanás introduce el espíritu inmundo, este produce el mal produce el pecado y el pecado produce la muerte, tanto física como espiritualmente. Eso nos hace que estemos aislados del Padre Eterno, que el Padre Eterno haya ido, ¿sí? Su gloria haya salido del hombre, porque el hombre, recordemos, Adán y Eva estaban cubiertos de la gloria del Eterno, pero por la rebeldía de los hombres, de Adán y Eva, pues el Eterno sale de los hombres y queda en las garras de Satanás, ¿sí? Y los introduce al reino de las tinieblas, como hemos venido estudiando en nuestros videos. Bien, hay que mirar bien los versículos y entenderlos muy bien, porque muchas veces uno lee las escrituras y pasan versículos y versículos, pero no le da el entendimiento, o muchas veces no le pide al Padre Eterno que le revele acerca de lo que quiere decir esos versículos, qué querían decir los apóstoles en su mensaje, qué quería hacer el Hijo del Eterno cuando él estuvo aquí en la tierra en carne. Bien, yo me he tomado la molestia, como hemos hablado, acerca de lo que es el gráfico. A mí me gusta mucho la enseñanza gráficamente, ¿sí? Para poder entender mucho mejor las escrituras, porque ya sabemos que las escrituras hablan de dos estados, lo que es el estado del reino de las tinieblas y el estado del reino del Eterno, todos dos en nuestro ser. Estos dos proceden en nuestro ser, el reino de las tinieblas en nuestro ser y el reino del Padre Eterno en nuestro ser. Recordándoles también que esto también tenemos que ponerlo muy claro, vamos a ver por aquí, que hay tres tipos de conocimiento. Conocimiento ya sabemos que es ser conscientes a lo que somos, ser conscientes al medio, ¿sí? Eso es ser conciencia, tener conciencia de lo que está pasando en mi alrededor y lo que soy yo. Eso se llama conciencia. Y el conocimiento, ese conocimiento también es el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, en un conocimiento pleno de las cosas. Por ejemplo, este conocimiento que tuvo Adán y Eva, recordemos que es un conocimiento natural, porque el Eterno, ya Adán y Eva venían con ese chi de entender todas las cosas naturales, porque ellos ya aparecieron en este medio físico como hombres, ¿no? Y también tenemos aquí, y vamos a ver aquí, el conocimiento del bien y el mal. Un conocimiento quita otro conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento del bien y el mal quitó el conocimiento natural. Pero tenemos también otro conocimiento, el conocimiento de la verdad. Que este conocimiento de la verdad también quita el conocimiento del bien y el mal. Cada uno de estos conocimientos los trae un espíritu. El conocimiento del bien y el mal lo instala el espíritu inmundo a la vida del ser humano. Y la verdad lo instala un espíritu, el espíritu santificador. Bien, entonces al entender, ¿sí?, lo que dice Pablo en Romanos 7:1, que el pecado que mora en mí, tenemos que darnos cuenta y entender muy claramente esto, que nosotros los seres humanos somos pecadores por naturaleza, en pensamiento y en obra, ¿sí? Porque Romanos 3:9 en adelante lo dice claramente. Bien, ustedes lean Romanos 3:9 y ahí se dan cuenta de esto. Pero Pablo, en su análisis profundo, el conocimiento de lo que él era antes de recibir el Espíritu Santo, cuando era un hombre pecador, como cualquier persona, hombre natural, él entendió esto y él hace ese análisis en Romanos 7:1. Él muestra el problema del ser humano, muestra el problema, la condición del ser humano, ¿sí? Pero también muestra cuál es la solución. Bien, vamos a ver aquí. Muestra el problema aquí, en el reino de las tinieblas.
muestra perfectamente lo que somos en el reino de las tinieblas y el pecado que mora en nosotros. Pero Él muestra también lo que es entrar en el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, lo que es ser rociado por la sangre del Hijo del Eterno, ¿sí? Y participar en el reino del Padre Eterno, en el reino del Eterno, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 7:1 nos muestra el problema, pero allí también nos habla que hay una solución, ¿sí? Al problema. Pero en Romanos 8:1 lo vamos a ver y nos está hablando de la condición del ser humano después de haberse crucificado el cuerpo carnal y pecaminoso aquí y ya estar aquí en Romanos 8:1, lo que dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los seres humanos ya cuando el Espíritu Santo esté en los hombres o hayamos sido bautizados en el Espíritu Santo. Bien, aquí voy a comenzar a leerle un poco acerca de lo que es Romanos 7 y lo vamos detenidamente, ¿sí? Esperemos que este video nos alcance un poco, si no, en el otro video. Romanos 7:1, ¿sí? Estamos hablando acerca de lo que es el pecado, ¿no? Y la analogía del matrimonio. Esta es una versión Reina Valera, versión 60. Pues hay muchas otras versiones, ustedes buscarán la mejor, ¿sí? Para que ustedes analicen y estudien bien acerca de esto. Yo me he puesto la tarea en esta versión, Reina Valera, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, analogía tomada del matrimonio. Estamos hablando de Romanos 7:1. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sirváis a otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En los otros videos les he informado acerca de lo que fue la ley, ¿sí? La ley espiritual. Hablamos que los hombres cuando salieron del Edén, que fueron sacados del Edén, expulsados, ¿sí? Y que todos los hombres quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces los hombres se multiplicaron en la tierra y que los hombres ya el pecado era natural para ellos porque habían nacido en esa condición de pecadores. Entonces para ellos era normal y natural porque no había una ley que dijera que eran pecadores, simplemente hacían las cosas por naturaleza, por conciencia. O sea, lo que ellos en sí unos le parecía malo hacer una cosa, pero para otro le parecía bien hacer las cosas malas. Entonces, esto era un juego del corazón, como dice en Romanos, del corazón. La ley escrita en los corazones. Bien, pero aquí los hombres, antes de Moisés vivían, ¿sí? En una forma de inconsciencia acerca de lo que es el pecado. Pero el Eterno tenía un plan con su Hijo, ¿no? Y para mostrar ese plan tenía que darle a conocer que el hombre era un pecador, ¿sí? Que entendiéramos que éramos pecadores. Entonces viene la ley espiritual. Estamos hablando de la ley espiritual, pues lo que es los 10 mandamientos. Porque recordemos que la ley sacerdotal ya fue abolida porque el Hijo del Eterno fue un sumo sacerdote en las cosas celestiales. O sea que ya todos los rituales que se hacían en el sacerdocio y todas las leyes que eran del sacerdocio, pues ya están abolidas porque tenemos el sumo sacerdote. Y la ley civil, pues eso era para el pueblo de Israel, ¿no? Ahora sí que todavía no ha sido abolido, todavía no está abolido, eso rige todavía lo que es la ley espiritual, ¿sí? Lo que es la ley espiritual.
Bien, eso lo escribió a través del dedo, o sea, el dedo del Eterno siempre nos está señalando que somos pecadores, que por más cositas que nosotros queramos hacer, no, delante del Eterno somos pecadores. Y eso la ley nos da a entender que somos pecadores, que dentro de nosotros hay un problema que se llama pecado, el pecado que mora en mí. Entonces la ley hace que estos hombres reconozcan que son pecadores, reconocieran que eran pecadores, ¿sí? Y eso fue algo tremendo porque Pablo aquí en la carta, usted lee claramente lo que es la carta de Pablo, Romanos 7:1, pues esto lo dice claramente lo que ha pasado aquí. Bueno, sigamos con Romanos 7:1, dice así, mire lo que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la letra mata. Aquí fue escrita en tablas y esa era para matar al hombre. El hombre moría en esa ley porque lo que decía ahí era espiritual. No fornicarás, no adulterarás, no tantas cosas que el hombre por naturaleza hacía y le agradaba, ¿sí? Y nos agrada. Todo lo que es la ley espiritual es en contra de nuestra naturaleza. Por eso es que ningún ser humano común pudo cumplir esa ley, porque todo lo que decía la ley a nosotros nos gusta. Porque el único que vino y pudo cumplir esa ley es el Hijo del Eterno, cuando estuvo aquí en carne. Entonces, esa ley mató al hombre. Aquí dice Pablo claramente que venía la ley, él muere. ¿Por qué? Porque ya su conciencia ya entendía que eso que él hacía le gustaba y entonces al prohibirlo, aún así lo hacía. Entonces el pecado se volvió en una forma pecaminosa en hacerlo. El hombre ya sabía que fornicar era mal, pero así, aunque dijera allí en las piedras que fornicar era malo, pues el hombre le gustaba fornicar. ¿Sí? Eso es lo paradójico de esa ley espiritual. Pero la ley espiritual era para enseñarle al ser humano que tenemos un problema que se llama pecado. El pecado que mora en mí. Simplemente la ley era esa. Que ¿cómo podíamos nosotros entonces cumplir la ley espiritual? Pues el hombre humanamente, el ser humano común no pudo cumplir la ley espiritual. Los demás, los israelitas, cumplieron mucho todos los rudimentos o todos los mandamientos de lo que es el sacerdocio o la ley civil, pero la ley espiritual ninguno pudo cumplir la ley, excepto el Hijo del Eterno, él sí pudo cumplir. Ahora, ¿cómo hago yo para poder cumplir la ley? ¿Sí? Porque recordemos que 1 de Juan 3:4 en adelante dice que el que infringe la ley es un pecador, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo hago yo para poder cumplir la ley? Pues bien, es por fe, no por obras. En la fe del Hijo del Eterno, la sangre derramada, ahí está la clave. Aquí está la clave en poder cumplir nosotros la ley perfectamente. ¿Cómo? Pues el hombre que es bautizado en el Espíritu Santificador, automáticamente la ley es escrita en su mente y en su corazón las escribe, las pone. Porque allá en piedra el Eterno no quería que esa ley estuviera en la piedra, que él quería que él habitara en un corazón humano, de carne. Entonces la introduce aquí en el bautismo del Espíritu Santificador, y cuando el hombre recibe el Espíritu Santificador, esa ley es ya dentro del ser humano y ya por naturaleza cumple perfectamente la ley. ¿Sí? La ley espiritual, ya esto es ya en el reino del Padre Eterno. Pero continuemos con lo que es el Romanos 7:1, cuando Pablo habla, y aquí Pablo ya va a mostrar lo que es verdaderamente el pecado. Dice aquí, el pecado que mora en mí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿sí? Aquí venía, no codiciarás, pero él no conocía la codicia. Pero al momento de que decía no codiciarás, automáticamente le gustó la codicia. Mire, ahora, ¿qué pediremos? Porque, bueno, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué? El hombre vivía aquí y prácticamente ellos no tenían conciencia de pecado. El pecado estaba muerto porque no salía el pecado en su proporción pecaminosa, sino que se mantenía en un acto normal, natural. Pero la ley saca eso del hombre. Mira lo que dice. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, lo que dice Pablo aquí, porque Pablo, muchos grupos religiosos o denominaciones hablan que Pablo, pues este puntico, Pablo en un tiempo vivió sin ley. Eso le hice muchas preguntas a muchas personas, pero no me supieron responder bien. Mira, Pablo nunca vivió sin ley de Israel, la ley, ¿sí? Del judaísmo. Él era una persona docta, muy capaz, entre su pueblo, uno de los más resaltantes cumplidores de esa ley, ¿sí? Pero aquí él no está hablando de él mismo, él está hablando de la humanidad. La humanidad antes de la ley vivió sin ley, ¿sí? Antes de Moisés. Bien, sigamos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Quién? La humanidad. Muere, porque el pecado, la ley dice que no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás, y nosotros somos eso. Entonces morimos, porque los que queremos servir al Eterno, eso es un problema gravísimo. Bien, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Aquí. La ley es espiritual, mas nosotros somos carnales. Que nos gusta, o sea, nuestra naturaleza siempre va a estar al pecado. Las cosas son espirituales, las leyes son espirituales, pero es en contra de mi ser, cómo sentimos nosotros, lo que somos nosotros humanos, que somos pecadores. Entonces, toda esa ley es en contra de nosotros, porque la ley dice eso, pero nosotros hacemos lo contrario, porque nos gusta el pecado, porque somos atraídos al pecado, somos esclavos del pecado, aunque no queramos hacer muchas veces las cosas, las hacemos. Mire lo que dice aquí Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién nos vendió? Adán. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Ya, ahí, descubre que había un problema dentro del ser humano. Que hay un gravísimo problema que se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que produce el espíritu inmundo que está en el ser humano, que entró en el Edén. El espíritu inmundo establece el mal produce el pecado produce la muerte. Es algo, o es una ley. Por eso es que aquí nosotros en el reino de las tinieblas estamos viviendo bajo una ley del pecado y de la muerte. Eso reina en nosotros. Eso reina en todos los seres humanos. El pecado
de la ley y de la muerte. Es una condición, es una ley en todos los seres humanos. Somos pecadores y debemos de morir, porque el fruto o lo que hacemos con el pecado es muerte. ¿Sí? ¿Sí? Todos los que pecamos moriremos, porque esa es la condición del ser humano. Bien, seguimos. De manera que ya no lo soy, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí vamos a terminar. Pablo está dando a conocer nuestra condición humana de pecadores, que vivimos bajo la ley del pecado y la muerte. Esta es nuestra condición, pecadores. Pero aquí en este capítulo 24, 7:24, nos va a mostrar lo que es la solución. Por eso él dice, clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí en el otro video, ¿sí? Vamos a mostrar la solución que hay aquí de ese problema del pecado. Entonces, te invito para el próximo video. Muchas gracias.